tardes, bienvenidos a Agenda ULTE. Estamos comenzando una nueva semana, como ya estamos acostumbrados en el último tiempo a tener una conversación entretenida y constructiva, conociendo más candidatos para la Convención Constitucional. Hoy tenemos nuevos candidatos que se los quiero presentar. De distintos lugares de Chile justamente están conectados con nosotros. Estamos junto a Constanza Schönhaus. Ella es candidata constituyente Convergencia Social por el Distrito 11. ¿Cómo estás, Constanza? Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias. Hola Patricio, hola Juan. Ya lo mencionaba Constanza, estamos también junto a Juan Luis Osa, él es candidato constituyente independiente por un cupo de Renovación Nacional en el Distrito 26. ¿Cómo está, Juan Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un abrazo desde Chonchi, Chiloé. Muchas gracias por conectarse por allá, a veces los temas de conexión son complejos. Y estamos también junto a Patricio Fernández, él es candidato constituyente también independiente, apoyado por el Partido Liberal, en la lista del apruebo por el distrito también 11. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Bárbara, muy bien. Hola a todos y a todas. Bueno, como ya es una tradición en este espacio, les damos primero unos minutos para que ustedes puedan presentarse, contarnos un poco de sus trayectorias y por qué decidieron emprender este camino para algunos tan lejanos o que lo estudiaban desde lejitos más bien, y ser candidatos a la convención. Vamos por el mismo orden que los presenté, Constanza. Ya, bueno, hola Bárbara, ya lo decía, pero también un saludo a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando. Contarles un poquito, mi nombre es Constanza Schönhaus, yo soy abogada de profesión, estudié en la Universidad de Chile, soy hija de la educación pública también, que es desde donde empecé a forjar mayormente mis convicciones políticas y mi participación en la política a propósito de la Revolución Pingüina en su momento, en la movilización del 2011, en parte también porque soy parte de una generación donde, como la mayoría, probablemente de muchos y muchas, soy endeudada por la educación. Soy de aquellas familias que tuvieron que poner todo de sí, esforzarse y recurrir a la deuda para poder estudiar, mientras algunos lucraban con eso. Y creo que desde ahí es súper importante plantear con claridad desde dónde yo me paro. Ahí empieza mi trayectoria en la política. Y de alguna manera estoy hoy día como candidata para la convención en un distrito difícil, además, que es el distrito 11, es el distrito donde se ha denominado donde están las comunas del rechazo, pero la verdad es que es un distrito donde igualmente hay un 55% de personas que fueron a votar por el apruebo. Y mi intención es poder representar esas voces de cambio que hoy día están exigiendo con claridad una vida digna, en un montón de dimensiones. Y creo que a propósito de mi trayectoria en el movimiento social, puedo contribuir a llevar esas demandas que ya vienen acumulándose hace varios años en materia de educación, de pensiones, de salud, de vivienda, de trabajo, a la nueva Constitución, así como también asumir una responsabilidad histórica en un momento de crisis política en Chile, donde este proceso constituyente puede ser la posibilidad de recomponer el vínculo entre la política institucional y la sociedad. Y creo que ahí hay un deber de participación, de apertura, de transparencia, que también es un compromiso que me gustaría aportar, y como parte también de aquellos que no hemos sentido excluidos de la política, creo que hay una posibilidad grande de poder hacerlo. Muchas gracias, Constanza. Juan Luis. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Luis Osa, soy papá, eso es lo primero, soy historiador, profesor, y por muchos años me he dedicado a estudiar la historia política de Chile, la historia electoral, y también ahora en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, la historia constitucional del país. De hecho, ingresé a este proceso electoral, a esta primera campaña en mi vida, desde la academia, desde mis libros, desde mi escritura, mis investigaciones en los archivos. Pues estoy sumamente convencido de que estamos viviendo un momento histórico, un antes y un después. Esta es nuestra gran oportunidad como generación, como chilenos, de finalmente tener una constitución que nos una, que no sea la imposición de un grupo sobre otro, y en donde se abran muchos canales de participación que luego nosotros como representantes vamos a tener que literalmente canalizar a través de una nueva constitución, ¿no? Y lo hago desde el Distrito 26, que está compuesto a grandes rasgos por Puerto Montt, por Calbuco, por Maullín, por Chiloé, por Chamoy y la provincia de Palena. Es un distrito muy grande, muy heterogéneo, muy diverso, que cambia muchísimo si uno vive en una ciudad o en una caleta o en una montaña o en el campo, pero lo hago convencido por una larga historia de vida que tengo con Chiloé, más específicamente con la comuna de Dalcahue.
Y es esa combinación, el estudio de la historia constitucional del país, la convicción de que estamos viviendo un momento histórico y mi larga historia de vida con Chiloé, lo que me llevó a aceptar este gran desafío que es la campaña por la constituyente. Muchas gracias, Juan Luis. Patricio. Hola, Bárbara. Bueno, yo también estoy convencido de que estamos en un momento además de cambio epocal enorme, que es un momento histórico en Chile, pero que además es un momento bien particular en el mundo, donde están apareciendo muy nuevas experiencias, están apareciendo fenómenos muy nuevos y se requieren acuerdos también nuevos, donde se está expandiendo la democracia. Yo fundé la revista de Clínica el año 1998, en un tiempo en que en Chile no había ley de divorcio, había censura cinematográfica, recién estaban dejando de existir los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Muy pocos años antes de fundarlo dejó de ser delito la sodomía. Era un país en el que el conservadurismo, digamos, detenía y contenía la aceptación de mundos sociales y culturales con los que uno se sentía próximo y que no estaban siendo visibilizados. Y de alguna manera el Clinic fue poner en escena esos mundos no vistos. Fue elegir esa diversidad que no estaba siendo atendida. Nosotros le dimos voces durante mucho tiempo a los familiares de los detenidos desaparecidos para contar la historia de cada uno de ellos y que no se olvidara simplemente. Buscamos a los personajes más raros que habían en las calles, los que dormían en las veredas, los que estaban extraviados, los locos de todo tipo, justamente para entender que aquí en esa escena multifacética había una maravilla por descubrir. Y en general tratábamos de que chocaran opiniones distintas, además, no para establecer una, sino justamente para ver ese juego de muchas visiones diferentes. Desde entonces que vengo siendo un cronista de lo que pasa en Chile, escribí el 2011 un libro que se llama La calle me distrajo, que habla justamente del movimiento estudiantil. Estuve muy cerca de todos sus dirigentes, lo conocí de cerca, y lo que me fascinó ahí fue justamente la irrupción también de un determinado mundo nuevo que estaba apareciendo, una generación. El 2014 me fui a escribir un libro que se llama Viaje al fin de la revolución en Cuba, donde me pasé 4 años para testimoniar también lo que era el final de una historia, lo que uno estaba viendo como la decadencia final de una manera de ver la política, de un sueño que había seducido a América Latina. Y durante ese tiempo después seguí yendo mucho a Venezuela para ver lo que pasaba ahí, a Nicaragua, para ver la decadencia final que en algunas partes ese proceso estaba teniendo. Y mientras tanto, me invitó la presidenta Bachelet a formar parte del Consejo Ciudadano de Observadores, en lo que fue el proceso que ella llevó a cabo a partir del año 2015. Entonces estuve un año entero, durante todos los lunes, reunido con constitucionalistas de todo el ancho ideológico chileno. Recorrí las casas de chilenos de Arica a Punta Arenas, los vi discutiendo, vi lo que hacían, vi lo que querían, y desde entonces que me siento muy vinculado a este proceso. Escribí otro libro durante el estallido social para ver lo que ahí pasaba, y volví a ver esa irrupción de mundos que requerían un diálogo, un encuentro y una atención. Y aquí estamos porque de alguna manera me quise restar y no fui capaz, porque me pareció que era una cobardía no formar parte de un proceso que a uno lo convocaba tan íntimamente y en el que pensé que tenía algo que colaborar. Caía como de cajón después de haber participado en toda la etapa previa, entonces. Eso fue lo que a mí me pareció y lo que sigo sintiendo hoy día. Y estoy muy contento de estar ahí. Ahora, hemos visto esta etapa, como decíamos, tuvo un plebiscito con una alta votación, hay mucha expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. ¿Cómo ven ustedes algunas de las pequeñas polémicas que se han generado, por ejemplo, la participación de los independientes en la franja electoral? Tanto esa, no sé si también hay otras cosas que le están preocupando, Constanza. A ver, en particular respecto del tema de la franja, yo creo que es importante hacer quizás un diagnóstico del momento en el que nos pilla esta irrupción constituyente, esta fuerza constituyente, y lo hace precisamente en un momento de crisis de la institucionalidad, de la institucionalidad política en particular, en parte porque podemos concluir, digamos, que ya llevamos, después de 30 años de democracia, la ciudadanía lo que sentimos en general es que no se ha gobernado para las mayorías. Por ese motivo, cada uno podrá tener sus razones, pero la verdad es que hoy día, después de 30 años de democracia, nos damos cuenta que todavía
es difícil acceder a una educación de calidad si es que no se tiene plata. Todavía evidenciamos que hay salud para ricos y salud para pobres. Todavía pasa que las pensiones no alcanzan para poder asegurar una vejez digna. Todavía tenemos una crisis de vivienda, a nivel de carencia de vivienda a nivel nacional, que no nos hemos hecho cargo. Y esta sensación de abuso permanente, porque mientras esta es parte de la realidad, también vemos como algunos mantienen sus privilegios y los sostienen, y eso muchas veces a costa de las mayorías. Y yo creo que en ese contexto también nos enfrentamos a un modelo democrático súper estrecho, que está resguardado también en la Constitución con una democracia bien escueta, donde la posibilidad de participación ciudadana está mermada. Y en ese sentido, yo creo que hoy día lo que se plantea, digamos, es una repolitización de la ciudadanía, es una intención de todos y todas de hacerse parte del proceso, y la institucionalidad se queda corta. Y ante eso hay un deber, particularmente de quienes hoy día están ocupando los espacios de la institucionalidad, en particular en el Congreso, en el Ejecutivo, en el CERVEL incluso, de asegurar que esta participación sea lo más equitativa posible. Y yo creo que esa es una deuda que tenemos, pero que además es una de las condiciones necesarias para que este proceso sea todo lo legítimo que tiene que ser. Porque aquí no se trata solo de hacer una pequeña redacción de un texto legal, sino que lo que estamos pensando es el modelo de sociedad que queremos. Y en ese sentido yo creo que en general las franjas televisivas, digamos, debiesen ser mucho más equitativas entre todos quienes están compitiendo por representar ellos. Porque hoy día no solo es la disparidad con los independientes, es la disparidad también entre los partidos políticos. Hay algunos que tienen más historia, que llevan más años, que no necesariamente representan más gente, pero que tienen más espacio en la franja. Y yo creo que ahí también hay que dar una vuelta de tuerca a cómo estamos entendiendo la democracia en Chile, y obviamente esa es una deuda que hay que cumplir, que hay que resolver de aquí a las elecciones, pero que hay que pensarla de aquí también a los próximos 20 años. Es complicado este tema, Juan Luis, porque además estamos hablando que son muchos candidatos, no solo los independientes. ¿Cómo ves esto? Y también las expectativas que se generan respecto a los problemas que mencionaba Constanza, cosas que venimos arrastrando que no han podido resolver. ¿Habrán expectativas de que una vez teniendo una nueva constitución todo eso se pueda ir abordando rápidamente, solo algunas cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí me parece que la discusión está situada en al menos dos niveles, ¿no? El primer nivel, que tiene que ver con la pregunta sobre lo independiente, creo que es más conceptual que material o concreto. Conceptual en el siguiente sentido. Yo soy un convencido de que la democracia representativa, que nos guste o no nos guste, es el sistema político que tenemos hoy en la actualidad, descansa en su forma de ser, digamos, descansa en los partidos políticos. Es así como ha sido históricamente, y es así como creo la democracia representativa puede mirar hacia el futuro. Si no hay partidos políticos sólidos y consolidados, es muy difícil que la democracia funcione en el largo aliento. Ahora, habiendo dicho eso, y yo que no soy militante, pero sí tengo el apoyo de un partido político, y en este caso Renovación Nacional, me parece que la ley sobre los independientes podría haber sido mucho más, digamos, abierta, debería haber dejado la puerta mucho más ancha, digamos, para la participación de los independientes. Yo estoy agradecido del apoyo que me da Renovación Nacional, y estoy agradecido del esfuerzo que sin duda muchos partidos políticos hicieron de izquierda a derecha para tener independientes en sus listas. Pero me parece que, y el tema de la franja es uno de esos, me parece que toda la clase política, digamos, debió haber sido más consciente del rol que efectivamente están jugando los independientes, desde la sociedad civil, todas las ONG, etcétera. Que ser independiente, por supuesto, no quiere decir que no tengan intereses. Todos los independientes, todos los seres humanos tienen intereses, ¿no? Y son muy legítimos todos ellos. Lo que ocurre es que muchos de ellos no quieren participar en un partido político. Entonces, quizás la ley debió haber sido más, insisto, abierta, y haber generado una relación más dinámica, más sólida entre los partidos políticos y los independientes. El segundo nivel, que lo podemos seguir conversando, me parece que es más concreto, más material. ¿Hasta dónde la nueva Constitución puede cambiar las condiciones materiales de los ciudadanos y ciudadanas? Esa es una pregunta que yo creo que es muy relevante, y la respuesta dependerá de cuánta fe le tenemos finalmente a la construcción constitucional, al constructivismo constitucional. Yo tengo fe, pero no soy un gran creyente de que la Constitución va a cambiar nuestra situación de la noche a la mañana. No creo que se vayan a acabar las colas de los hospitales, digamos, en agosto del 2022. Es un proceso mucho más largo, es un proceso que probablemente va a durar una década, y creo que hay que ser muy honesto con la ciudadanía, decirle, mire,
es muy importante tener una constitución que nos reúna a todos, que sea la casa de todos, pero ojo, el proceso de constitucionalización puede durar por lo menos una década. Patricio, a propósito de los cambios también que hay que hacer y las cosas que se dice que no se pueden hacer, ¿qué le parece o cómo puede influir el proceso de vacunación, el manejo de la pandemia, pensando en que en momentos duros se dispuso de toda la infraestructura público-privada, se implementó un proceso de vacunación que no marca diferencia entre personas de alta o baja situación económica, personas importantes o no importantes, más allá de algunos casos muy puntuales? El mismo presidente de la República tuvo que esperar su turno. Para algunos una cosa como esa era imposible en este actual modelo. ¿Qué le parece? ¿Puede cambiar en algo la discusión de lo que viene? Sí, a ver, déjame contestar también antes lo de los independientes y te contesto eso. Yo creo que si hay algo que justificó en un momento el proceso constituyente, la decisión de que este se llevara a cabo, por todo el mundo político en el Congreso el día, ¿cuándo fue? 15 de noviembre, 25 de noviembre, ¿cuándo? Bueno, El 15, el acuerdo oficial. Ese acuerdo por la paz y la Constitución fue justamente porque los partidos estaban viendo que ellos no tenían ninguna capacidad de enrielar, orientar y conducir lo que pasaba, lo que estaba sucediendo con la comunidad, y de algún modo dijeron, consciente o inconscientemente, esto requiere una participación de todos, generemos un nuevo acuerdo y este es el camino por el que nos podremos encontrar. En ese entonces, según la última encuesta CEP de esa época, los partidos sentían simpatía por algún partido político desde la extrema derecha a la extrema izquierda, un 2% de la ciudadanía. Desde entonces hasta acá, lo que hemos visto es que los partidos políticos tienen elecciones de directivas, etcétera, con 2.000 personas, 2.500 personas, 1.000 y tantas personas. Se reemplazan los diputados con muy pocos votos de grupos muy pequeños y exclusivos. La distancia que la gente, por lo tanto, siente en ese sentido con los partidos es muy grande. La solución, yo creo, como decía Juan Luis, es compleja. O sea, la democracia requieren de los partidos, pero el reto por venir, uno de los retos grandes de la política, va a ser volver a ver en qué consiste el papel de los partidos, cómo se repiensan, cómo vuelven a dibujar sus estrategias de existencia, etcétera, etcétera. Y dicho eso, que aparezca en este proceso, entonces, que solo tienen tiempo los partidos y no los independientes, suena muy violento, suena violentísimo. Yo tengo la impresión de que eso habría que buscar la manera de repararlo, no sé cuál sea, pero me parecería sumamente importante hacer algún tipo de gesto al respecto. Respecto de lo que tú me preguntas, yo he visto en el proceso de vacunación chileno una luz de optimismo y que creo que puede mostrar además cómo los cambios que queremos desde hace mucho tiempo algunos y que hoy día parece que estamos listos para dar, no son precisamente revolucionarios, sino que son una corrección en un sentido perfectamente posible. Estoy cierto que sin el estallido social mediante, la distribución de las vacunas no habría sido igual. Estoy cierto de que de pronto acá se tomó conciencia de que en un proceso como este, la plata no podía ser un factor determinante. Una persona que era más rico que otro no podía ir a comprarla antes del que le faltaba. Yo creo que eso se entendió, digamos, porque creo que el gobierno sabe perfectamente que políticamente cualquier otra actitud habría sido desastrosa, le habría prendido fuego de nuevo a esta historia por los cuatro costados. Entonces, ¿en qué consiste el cambio de eje que aspira esta Constitución en gran medida? Una de esas es justamente que sepamos que pasamos de tener como centro de la Constitución, que fue en un momento en la Constitución del 80, la empresa privada o el emprendimiento privado, la economía, una lógica que ha pasado a llamarse neoliberal, que no es una palabra vacua, que es de alguna manera una concepción del capitalismo, pasar hoy día a que tenga una relevancia mayor la política y lo comunitario, pasar del eje de la competencia al eje de la colaboración. Esto no es música, digamos, ¿eh? Estamos hablando de constituciones en distintas partes del mundo desarrollado que tienen esto, que aspiran a esto, donde para que cada cual desarrolle de la mejor manera posible todos sus talentos, sus capacidades, sus fuerzas de emprender, etcétera, de crear, etcétera, etcétera, tienen que tener un mínimo que dé seguridad y tranquilidad. Mínimos que consisten acordadamente en muchas partes del mundo, una vez más, y acá muy demandado, en salud. En el proceso constituyente de Bachelet del 2015, se le preguntaba a la gente
cuál era el principio, cuál era el derecho más preciado por la población, y ganó con más de un 75% la salud. Se les preguntaba cuál era el valor o principio más deseado por la ciudadanía, y apareció la justicia. Se les preguntaba cuál era el deber que les parecía a todos más digno de encarar, y se decía el cuidado del medio ambiente. Y cuando se preguntaba por las instituciones más deseadas, aparecieron con más de un 70% las consultas, los referéndums y la participación. Yo creo que esa pura conversación dio un eje más o menos de lo que como comunidad podríamos apostarnos por delante. Y la vacuna demuestra que tenemos un Estado que no es tan miserable como para activarlo y generar este tipo de certeza. ¿Constanza? Creo que lo interesante de la vacuna, o sea, del proceso de vacunación más bien, es que se trata de una política pública donde el Estado otorga de manera universal y gratuita el tratamiento para las personas. Y creo que eso, incluso a pesar de que viene de este gobierno, nos permite pensar que así es como, por ejemplo, desde mi coalición hemos venido tratando de proponer el sistema de salud. Un sistema universal, gratuito, que se hace cargo, digamos, de la ciudadanía en igualdad de condiciones, priorizando a los que más necesitan primero y a los que menos necesitan después. Y creo que ese ejercicio de solidaridad que está detrás de esta dinámica es algo que es fundamental poder recoger. Nos muestra lo lógico que significa muchas veces, creo que Patricio lo decía anteriormente, lo lógico que resulta una dinámica de solidaridad para efectos de asegurar derechos sociales. Por ejemplo, para efectos de que mi generación, que hoy día no necesita jubilaciones, aporte a el sistema de pensiones de quienes hoy día sí lo necesitan. Esa solidaridad intergeneracional hoy día podría permitir que las pensiones mejoraran de manera inmediata, para que después cuando yo necesite jubilarme haya otra generación que aporta mis pensiones. Esa lógica de solidaridad, que también es la que se da ahora y que pretendo, o al menos a mí me gustaría poder defender que se diera en materia de salud, creo que es algo que hoy día lo estamos viendo de manera solapada, pero hoy día está ocurriendo y nos demuestra que es posible. Lo que falta acá y lo que ha faltado durante mucho tiempo es voluntad política. Y por tanto, yo quería tomar algo que decía Juan Luis, decía como, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Es cierto que no va a pasar de la noche a la mañana, y la ciudadanía también lo sabe. Si dejemos de ningunear o de mirar en menos muchas veces qué es lo que la gente sabe. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe también en el lugar donde está parado. Lo que nos estamos jugando ahora es la orientación que le vamos a dar al proceso durante los próximos 10 años. Y en eso nadie nos puede decir como no, es que este tema no hay que abordarlo así porque eso se demora mucho. No, ahora tenemos que decir que queremos un sistema de salud universal y gratuito para poder ir avanzando en esa dirección, pero teniendo claro cuáles son los objetivos que tenemos. Juan Luis. Sí, bueno, ya que Constanza me sacó a la cancha, digo, efectivamente la ciudadanía sabe muy bien por qué va a ir a votar el 11 de abril, por qué fue a votar por el apruebo. Todos acá votamos por el apruebo, no sé si Bárbara, pero todos nosotros los candidatos aquí presentes votamos por el apruebo y sabemos perfectamente por qué lo hicieron. Pero me parece que hay mucho candidato que está dispuesto a ir un paso más allá, a olvidar un poco la historia de este país, a olvidar los estudios comparativos que demuestran muy fehacientemente lo que hacen las constituciones y lo que no hacen las constituciones, ¿no? Si uno se va a la Constitución de 1833, uno llega a la conclusión que se demoró por lo menos unos 20 o 30 años en implementarse propiamente. La Constitución del 25, unos 7 a 10 años. La Constitución del 80 no rigió nunca. Rigieron artículos transitorios hasta el año 89, que es cuando finalmente se puso en práctica la Constitución actual, ¿no? Todos esos análisis comparativos demuestran lo difícil que es implementar, llevar a la práctica un articulado constitucional. Y de hecho, si uno se va a la Constitución colombiana, todavía hay entre un 30 y un 40% de los artículos que no se ponen en práctica hoy, después de que esta fuera aprobada en 1991. A mí me encantaría que la Constitución no solo se implementara rápidamente, sino que además lograra todos los cometidos que a todos nos gustaría que tuviera una Constitución. Sin embargo, si esa Constitución no tiene, por un lado, un piso práctico en los recursos y luego una conversación muy, digamos, muy directa entre lo que plantea una Constitución y el legislador, se nos va a hacer muy difícil
muy difícil llevar a la práctica el articulado constitucional. Entonces, yo creo que nosotros como candidatos tenemos que ser muy honestos con la ciudadanía. Yo al menos ese es el camino que he tomado en mi candidatura. Y todo lo que no quepa dentro de la Constitución no quiere decir que no exista. Por supuesto que tiene que existir, pero para eso existe el proceso legislativo. Para eso, en otras palabras, existe la política y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es un tema que supongo que podríamos conversar más adelante. Y respecto a la vacuna, me parece que demuestra muy bien, y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, es la mejor cara, digamos, de la sociedad chilena y también la mejor cara del Estado que tenemos. Un Estado que es responsable, que es dinámico, rápido en llegar donde tiene que llegar, con los implementos que tienen que llegar, y la ciudadanía reaccionando en su mayor parte muy bien, ¿no? A través de la solidaridad. Yo estoy convencido, y aquí estoy de acuerdo con Patricio y con Constanza, que la solidaridad ha sido un elemento sustancial, ¿no? de cómo se ha llevado a cabo esta política pública. Y ojo, no se agrandó o achicó el Estado, simplemente se le hizo funcionar, que es como yo creo que debe funcionar un Estado. Un Estado no es automáticamente ni bueno ni malo, no es mejor porque es más grande o más chico. El Estado tiene que funcionar dinámicamente y me parece que en el ejemplo de las vacunas es un muy buen ejemplo. Ahora, entrando ya de lleno en contenidos, yo sé que lo más probable es que todos van a encontrar todo un tema muy importante, Patricio, y te quiero dar la palabra, agregando también, si te quieres hacer cargo de algo de lo que se ha comentado, y cuáles son las cosas más importantes que crees que debería estar en esta nueva Constitución. Mira, voy a tratar de ser bien puntual en una cosa, pero con un comentario previo. A mí me ha llamado la atención, en los distintos foros que me ha tocado estar, que las diferencias respecto de algunas cosas son más de gritos aparentes que incluso a ratos de convicciones verdaderas. ¿Eso debería ser tranquilizador para todos quienes vemos estos debates? Creo que sí. Yo te voy a poner algunos ejemplos. Yo creo que hasta una buena parte de la derecha sabe que hay una serie de derechos sociales que van a tener que sufrir un upgrade, digamos. O sea, que van a tener que ser garantizados de manera más eficaz y comprometida. Que vamos a tener, que estamos pasando a un giro de una política, donde la política, en su sentido magno, asume, digamos, una primacía sobre la economía. Esto no es lo mismo que despreciar la economía, no es lo mismo que considerar que no importa el crecimiento económico, etc. He escuchado decir hasta a Marcela Cubillo, la reina del rechazo, digamos, que hay que garantizar el derecho de la vivienda. Se convirtió en la causa número 1 de Cristian Monkeberg, expresidente de Renovación Nacional. Lo que va a ser un esfuerzo serio es cómo se garantizan de manera que esto sea una realidad y no una demagogia. Y cómo esto se puede hacer realidad de manera responsable de acuerdo a los estadios de desarrollo que vaya teniendo el país. Pero de que la comunidad de los chilenos parece que ha entendido que para conseguir paz social, para generar estabilidad, para que la democracia funcione mejor y para que en los tiempos que corren no se produzca marginaciones inaceptables, hay aquí que garantizar un cierto piso que somos capaces de garantizar, no un piso irreal. ¿Se va a producir eso al día 2 que entre en funcionamiento la Constitución? No, lo decía la Constanza recién. Es un plan, es una ruta, es un camino diseñado, es un esfuerzo hacia el que avanzar, que hoy día no está diseñado. No era ese el esfuerzo de la Constitución del 80. Y para pasar directamente a tu pregunta, en ese sentido, un cambio constitucional, o sea, una nueva Constitución, no es solo un cambio en partes de un articulado, es en buena medida una concepción general que tiene que ser coherente en todas sus partes. Y yo creo que una insoslayable al día de hoy es que vamos a tener que repensar, por una parte, el Estado, por otra parte, nuestra democracia, y pensar en ese sentido, primero, muchos más mecanismos de participación ciudadana. Creo que en los tiempos que corren, así sepamos los problemas que tienen muchas veces las democracias plebiscitarias, sepamos que muchos de estos elementos han sido utilizados incluso por gobiernos más bien
autoritarios para sus propios bienes, etcétera, hay una situación que no vamos a poder esconder, y es que tenemos las herramientas para que la ciudadanía participe y tenemos una ciudadanía con unos niveles de información, de contacto y de interconexión que no habíamos tenido nunca. Yo creo que esto debiera empezar a verse sin ningún lugar a duda durante ya el proceso constituyente, que debiera tener audiencias públicas, sesiones de rendición de cuentas territoriales, encuentros autoconvocados, iniciativas ciudadanas de norma constitucional, descentralización de las sedes. Creo que no nos vamos a poder hacer los lesos con esto. Y cómo hacerlo bien, cómo conducirlo, creo que es central. Y bueno, para no quitarle la palabra más, dejo lo otro para después. Constanza, ¿cuáles son las cosas que a tu juicio por lo menos deberían estar sí o sí en una nueva constitución? Mira, yo creo que uno no puede elegir simplemente como cuál es el artículo que uno salvaría si es que tiene solo una cosa que agarrar antes de que se hunda el barco, ¿cierto? Pero lo que sí podemos plantear, o al menos a mí me interesa mucho, es poner un enfoque transversal en el debate que tiene que ver con la redistribución del poder. La redistribución del poder económico, del poder político, del poder de género también. Y en ese sentido creo que si uno hace como una barridita por la Constitución en el eje de los principios, de las bases de la institucionalidad, yo creo que es fundamental repensar el rol del Estado. Hoy día tenemos un Estado subsidiario que, si bien no está explícito en la Constitución, está así articulado y era la vocación, digamos, de quienes la escribieron, y creo que tenemos que pasar a un Estado que ponga los cuidados de las personas, de las comunidades y del medio ambiente en el centro. Y eso debiese irradiar todo lo que viene después. Un Estado democrático con una democracia paritaria, en términos de género, inclusiva de distintos sectores que actualmente han estado excluidos, incluyendo, por ejemplo, a los pueblos originarios, y una democracia deliberativa, que ya adelantaba algo Patricio, que tiene que ver con no nos sirve simplemente que el ejercicio democrático y soberano sea cada 4 años en una elección, sino que estamos viendo una ciudadanía que quiere ser activa en la configuración de este Chile que estamos refundando. Y en ese sentido creo que tener plebiscitos, iniciativas populares de ley, eventualmente revocatorias de mandato para algunos cargos, por ejemplo, son asuntos clave, así como terminar, digamos, con el hiperpresidencialismo que actualmente tenemos y fortalecer la descentralización a nivel regional, que me parece que es fundamental. Y finalmente, un eje que para mí es súper relevante tiene que ver con la redistribución del poder económico, en particular de aquel que se ve en el ámbito del trabajo, del cual se habla poco, pero que es fundamental. Primero, creo que estamos enfrentando desafíos para el siglo XXI en materia de trabajo, a propósito de la automatización, a propósito de un montón de distintos fenómenos que estamos viendo, y eso nos obliga a repensar esto. Pienso que uno de los debates que debería poder darse es, por ejemplo, respecto al derecho a una renta básica universal, al derecho a un trabajo digno y un salario digno, equiparando además la brecha de género que actualmente hay en materia de salario, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que hacen principalmente las mujeres en nuestro país y que aportan sustantivamente a la producción y reproducción de nuestra vida cotidiana. Creo que son asuntos clave que para mí van en la dimensión de redistribuir el poder actualmente, y creo que ese enfoque debiese estar presente a lo largo de todo el debate. ¿Y cuáles son tus prioridades, Juan Luis? Mira, fíjate que son bastante parecidas a lo que hemos estado conversando en los últimos minutos. Yo creo que otra vez hay 3 temas, al parecer, en la conversación. Uno, respecto a qué hace una constitución, y yo estoy de acuerdo con Constanza que es muy difícil elegir un solo tema, ¿no? Las constituciones tienen una vida, tienen una sociología, son sistémicas, en otras palabras. No basta con tener una sola causa, ir a la convención a defender un solo punto, ¿no? Tenemos todos los constituyentes que tener una mirada muy global, muy sistémica, porque es finalmente lo que ocurre con la Constitución, ¿no? Eso es una cosa. Y luego van a ser los que van a defender un solo punto. Exacto, ¿no? Se van a quedar offside, fuera de juego el día 2, ¿no? Aquí hay que defender muchas cosas, muchos principios, y estar dispuesto a ceder esos principios también, porque, y esto es un concepto que mi colega Aldo Mascareño lo planteó muy bien hace un par de meses, debemos tener consenso en el disenso, ¿no? Eso es una sociedad moderna, eso es una sociedad compleja, ¿no? Y aquí estoy citando a mis colegas sociólogos. Otro punto es qué tipo de Estado vamos a tener, ¿no? Yo creo que sería un flaco favor que nos haríamos, o nos estaríamos disparando en el pie
pasar de un Estado subsidiario a un Estado con otro apellido. Yo no creo en los Estados con apellido, como no creo tampoco en las constituciones con apellido. No estoy a favor de una constitución liberal, de una constitución socialista, de una constitución neoliberal, etc. Creo que eso es un flaco error y termina ocurriendo lo que ocurrió en Chile, que la mitad del país nunca se sintió cómoda con la Constitución porque, todos lo sabemos, fue la imposición de un grupo político sobre el otro, porque se intentó implementar de arriba hacia abajo una sociedad neoliberal. Y eso yo creo que es un error. Y cometeríamos el mismo error refundacional, revolucionario, comillas, si pasáramos a una sociedad, comillas, socialista, etcétera, ¿no? Yo creo que los estados tienen que funcionar para estar al servicio de los seres humanos, de los individuos, y no al revés. Si hay que aumentarlo, lo aumentamos. Si hay que achicarlo, lo achicamos. Pero todas esas decisiones se tienen que ir tomando en la práctica, a medida que va avanzando la discusión constitucional y, por supuesto, la discusión política que viene después de la discusión constitucional, ¿no? Y el tercer punto es, ¿qué tipo de democracia vamos a tener? Y aquí yo estoy de acuerdo que la democracia representativa chilena, que es la que ha existido desde la época de la independencia en adelante, no ha sido suficientemente abierta a aceptar los espacios y canales de participación. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad histórica de que lo que estamos haciendo hoy, que es participación, se lleve canalizadamente a la Convención Constitucional a través de los representantes. Porque no es verdad que la democracia representativa no sea participativa. Lo que ocurre es que son dos fenómenos distintos. Uno es el de participación y el otro es el de representación. Pero se requieren ambas para poder subsistir. Y en el siglo XXI, la verdad no concibo una democracia representativa sin espacios de participación que pueden ser más o menos deliberativos en la medida que la ciudadanía así lo estipule. Siendo más o menos optimista. ¿Puedo hacer un comentario cortito? Sí. Es que creo que hay que tener ojo con intentar neutralizar el debate político. Hablar del rol del Estado no significa imponer una ideología en la Constitución. Yo efectivamente no comparto la intención que se tuvo al momento de redactar la Constitución que tenemos actualmente, que es de hacerle trampa a la ciudadanía. Puedes decir que aunque la ciudadanía quisiera cambiarla, no pudiese cambiarla. Eso estamos de acuerdo que no es deseable y no lo queremos, pero eso no obsta a que quienes vamos a estar en la Convención Constitucional vamos a tener que debatir sobre el rol del Estado que queremos. Y si no es un rol subsidiario, entonces hay que caracterizarlo de cómo lo queremos. Y creo que aquí todos hemos hablado respecto a solidaridad, hemos hablado respecto a un Estado al servicio de las personas. Bueno, demos ese debate, pero neutralizarlo así como un Estado sin apellidos, creo que es un poquito quitarle, como se dice popularmente, el poto a la jeringa. Y aquí hay que dar el debate. ¿Qué tipo de Estado queremos para que efectivamente cuide a las personas y se haga cargo de los desafíos que tenemos actualmente? Yo quisiera agregar una cosa a lo que dice la Connie. La Constitución que estamos dejando atrás, en su origen, es una Constitución extremadamente ideológica. No es una Constitución ingenua. De hecho, nace en plena Guerra Fría para contrarrestar lo que había sido el gobierno socialista de Salvador Allende. O sea, es una gran reacción a eso. La que vamos a hacer ahora ciertamente no responde a esa polaridad. Aquí hoy día no está en juego el bando norteamericano y el bando soviético. Lo que no opta a que efectivamente, ya ahí me cargo a lo que dice un poco, a que lo que dice la Constanza, a mí me gustaría no una constitución con apellido, pero sí un Estado social de derecho. O sea, que demos un paso como comunidad en eso que nos proponemos darle a todos nuestros habitantes. Ahora, creo que el gran reto de esta constitución no es cómo nos perfilamos en el pasado. Es justamente por eso partía yo diciendo en la primera intervención que estamos en un momento de cambio epocal muy profundo y lo que nos reta son los problemas del futuro, pero para ser más riguroso todavía es cómo habitar en la incertidumbre en la que nos va a tocar navegar durante un buen tiempo de manera que podamos convivir lo más apaciblemente posible mientras nacen los proyectos del futuro. Yo creo que esta no va a ser una constitución que dice este es el camino de todos los chilenos de aquí a los próximos 30 años. No creo así. Creo que lo que dice esta constitución es estas son las normas con las que los chilenos vamos a convivir y nuestros proyectos que iremos dibujando en el camino van a poder surgir en paz. Estas son las normas básicas de distribución del poder y de formas de gobierno que nos van a permitir coexistir en estos tiempos de tanta transformación de una manera abierta, tolerante y respetuosa. Creo que ese es el gran reto de este momento histórico y por eso mismo es magnífico.
Y fíjate que una última cosa, cuando hablamos de la inseguridad, cuando la gente tiene miedo en la calle, cuando unos hablan de que por allá, de ver peligros por todas partes, creo que justamente el llamado de esta constitución o de este proyecto es a incorporar y generar una nueva legitimidad que de alguna manera sienta que sean muchos más los que se sienten parte de las normas del juego y pacifiquen el devenir. ¿Dónde creen ustedes que van a estar los mayores disensos? Porque mucho se habla, o sea, se gustan también en algunos sectores cuando se piensa en el derecho de propiedad, por ejemplo, qué va a pasar con la autonomía del Banco Central, qué va a pasar con los derechos, se incorporan algunos u otros. ¿Cómo lo es, Juan Luis? Bueno, a ver, solo para seguir en la línea de lo que planteaba Constanza, no es quitarle el poto a la jeringa, no es neutralizar la política, como dices tú, todo lo contrario. No creer que una constitución, o sea, creer que una constitución tiene que ser neutra en el sentido de que tiene que ser, digamos, el resultado de un acuerdo grande, amplio, no es quitarle el poto a la jeringa, no es neutralizar la política, es más bien ser muy pragmático ante lo que puede y no puede hacer una constitución. Lo que, ojo, no quiere decir que la sociedad no la podamos construir luego en el debate político, pero no creo que la sociedad se construya de arriba a abajo porque 155 personas así lo decidieron en un año de debate constitucional. La verdad no creo que eso pueda ser posible, ni tampoco me parecería un ejercicio particularmente democrático aspirar a ello, ¿no? Ahora, respecto a los derechos más bien a las diferencias que creo que van a hacerse patentes en la constituyente, yo la verdad que creo que se van a concentrar en dos aspectos. Uno, hasta dónde vamos a llegar con los derechos sociales, que creo que es un tema que me da la impresión se va a ir decantando hacia más derechos sociales de los que existen hoy. Yo espero que además con base firme en los recursos del país, y luego creo que va a haber un debate grande, muy transversal, sobre el régimen político. Si ustedes me preguntan a mí, creo que el presidencialismo que tenemos hoy puede ser moderado de alguna forma, pero tengo mis serias dudas de que en un año de discusión constituyente seamos capaces de ponernos de acuerdo y encaminarnos a un semipresidencialismo o incluso más a un régimen parlamentario. Y esto por razones históricas. Veo muy difícil que la ciudadanía acepte que ese voto histórico que siempre le ha dado la autoridad ahora lo vaya a repartir, que su soberanía, digamos, la vaya a repartir con el Congreso, más aún con un Congreso tan debilitado como el actual. Veo muy difícil que puedan existir dos autoridades al mismo tiempo, el jefe de Estado y el jefe de gobierno en el caso del semipresidencialismo, y veo muy difícil, la verdad, que cualquiera de esas dos opciones puedan perdurar en el tiempo con el régimen electoral que tenemos, que todos lo sabemos acá, atomiza la toma de decisiones, no la centraliza. Y para que el semipresidencialismo y el parlamentarismo funcionen en la práctica, necesitan grandes coaliciones. Y hoy en la actualidad, es un imposible que eso vaya a ocurrir. Ahora, por supuesto, estoy abierto a discutir el régimen político, pero la verdad, siendo muy sincero y siendo muy práctico, veo muy difícil que en un año nos pongamos de acuerdo en algo tan importante que, ojo, no solo se cambia la figura del presidente, se cambia toda la estructura del Estado hacia abajo. Nos queda muy poco tiempo, Constanza y Patricio. ¿Dónde creen ustedes que van a estar los mayores disensos? Constanza. Ya. A ver, yo creo que es evidente que donde van a haber los mayores disensos es donde vamos a tratar de disputar el poder que actualmente está en poquitas manos, y por eso hablaba anteriormente de la redistribución del poder. Y ahí, aparentemente, uno de los temas va a ser, por ejemplo, la distribución del poder político. Yo creo que efectivamente eso va a ser un debate, aunque la verdad es que es un debate que no es reciente, es un debate respecto al presidencialismo, semipresidencialismo, que ya lleva varios años discutiéndose, hay distintas propuestas sobre la mesa del mundo político, del mundo académico. Yo creo que hay que prepararse para este debate y tratar de llegar, ojalá, con capacidad de ponerse de acuerdo, pero lo que es cierto es que necesitamos un Estado que sea capaz y un sistema político capaz de recoger las impresiones y los intereses de la ciudadanía sin generar crisis de Estado como la que hoy día tenemos, precisamente por la rigidez de un modelo hiperpresidencialista. Eso por un lado. Creo que también en la dimensión de la participación de la ciudadanía en el proceso, pero también como forma de participación de mecanismos de democracia directa, creo que también va a ser parte de la discusión. Y creo que, ojo, también dos puntos más cortitos para no alargarlo mucho,
pero creo que va a haber un punto clave en el que no pueden haber medias tintas, que tiene que ver con la recuperación del agua, y esto significa no solo estar disponibles a establecer que el agua es un bien de uso público, sino también que es un derecho humano que debe garantizarse, que tiene que gestionarse distinto y que tiene que recuperarse, porque no podemos gestionar agua si es que está en manos de privados. Y creo que ese es un debate sin medias tintas. Y el otro, en materia de derechos sociales, que no basta establecer un listado simplemente de derechos sociales, hay que caracterizarlo, porque hoy día tenemos derecho a la salud, pero en verdad una libertad, no una garantía. Lo mismo en materia de educación, por tanto, establecerlos como garantía significa establecer con claridad los verbos rectores y la caracterización en términos de universalidad y gratuidad, que yo creo que también va a ser parte del debate, y yo espero que la ciudadanía sea parte activa, es lo que vamos a ir a pelear al reglamento, para que haya participación efectiva y podamos hacerle frente a este miedo que tiene Juan Luis de que esto sea como una imposición de 155 personas. Para evitarlo hay que abrir el proceso y que participen todos y todas desde distintas maneras. Patricio, finalmente, los puntos complejos en la negociación. Creo que tanto Juan Luis como la Constanza han dicho en los derechos sociales, digamos, garantizados, la pelea va a estar en los detalles, y el diablo entero aquí va a habitar en los detalles porque el titular lo van a poner todos iguales. El régimen político creo que es cierto que va a ser muy debatido, pero van a haber cortes raros en esa discusión. Ese no está estrictamente cortado por el eje derecha-izquierda, y se pueden producir ahí extraños cruces, lo que me parece atractivo. Creo que el agua va a detonar un problema, no solo por el agua misma, sino que porque invita a la discusión de dónde se le pone el límite efectivamente al derecho de propiedad, y debiera abrir una discusión interesante en el ámbito ecológico, en la relación con otros recursos naturales. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer con los glaciares, los bosques milenarios? ¿Cuándo se puede explotar algo? ¿Cuándo no? ¿Cuánto protege el Estado en ese sentido? Creo que también hay otro tema que va a traer conflicto y que tiene que ver, por un lado, esencial con la forma del Estado, pero que va a tomar carne en la discusión respecto a los pueblos originarios. Yo creo que no se va a discutir, yo creo que va a haber bastante unidad respecto del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Creo que se va a poner más complicado cuando se hable de si Chile es un Estado plurinacional. Y creo que se va a poner un poco más complicado todavía si es que hablamos de niveles de autonomía para distintas comunidades al interior del territorio. Y finalmente, un tema poco sexy, pero que yo creo que sí es caro para algunos sectores de la derecha, que quiero creer que son chicos, va a tener que ver con los quórums supramayoritarios también respecto de algunas leyes. Chile es el único país del mundo que tiene quórums supramayoritarios en la discusión política habitual. No estoy hablando de las reformas de la Constitución. Yo supongo que una Constitución que se aprueba por 2/3 tendrá que reformarse por algo parecido a 2/3, si no veo una incoherencia muy fuerte. Pero otra cosa es que se le pongan quórum especialmente alto a algunas leyes del debate político. Creo que esos más o menos van a hacerlo. Y finalmente tengo, eso sí, la esperanza, esto sí es una esperanza y una gran curiosidad, y me encantaría verlo así, que van a haber al interior de la convención muchas discusiones con lineamientos inesperados. Creo que el que haya una mitad de mujeres en la convención va a generar complicidades que no son las que estamos acostumbrados, va a generar nuevos tipos de lealtades. Y creo que el que haya más de un 60% de candidatos independientes, así sea apoyados por partido político, va a generar algo especial también. Y finalmente, el que hayan un 17 representantes de los pueblos originarios también va a enrarecer para bien esta conversación. Les quiero dar las gracias a los tres por haber estado junto a nosotros. Para cerrar, un par de segundos muy breve, porque ya nos pasamos en el tiempo, para que ustedes le hablen a quienes nos están viendo. ¿Por qué deberían votar por ustedes? La pregunta más difícil, Constanza. Esta pregunta es súper difícil. O sea, no es difícil, como que uno no quiere sentirse media ridícula diciendo como, bueno, yo soy esto. Pero la verdad es que a mí me interesa mucho que quienes estén en la constituyente no solo representen en mi distrito, al menos la fuerza del apruebo, sino que también la fuerza de quienes quieren establecer condiciones de dignidad para todos y todas en la sociedad.
Es decir, que nadie se nos quede atrás, que nadie se nos quede fuera, que estemos pensando efectivamente en los adultos y adultas mayores, los niños, niñas y adolescentes, en las mujeres y el trabajo invisibilizado que hacemos. Y en segundo término, creo que es importante que quienes estén ahí también sean aquellos que han vivido la desigualdad y han vivido, digamos, los impactos del modelo de sociedad que tenemos actualmente. Y por eso para mí es súper clave recalcar como el hecho de haber estudiado en la educación pública, el hecho de haber estado endeudada, bueno, seguir endeudada por la educación, el hecho de tener una abuela con pensión que no le alcanza para llegar a fin de mes y saber lo que significa entre la familia tener que hacernos cargo entre todos un poquito para poder cubrir ese margen de dignidad. Y creo que eso, que se siente en la piel, que se siente en la historia, es también desde donde se hace política. Y por eso creo que me gustaría mucho poder representar a esta diversidad de personas que votaron por el apruebo y que quieren más dignidad en el proceso. Así que nada, pues, en mis redes sociales, @conichon, para que puedan conocer un poquito más de mí, de qué es lo que estamos proponiendo, de dónde vengo y hacia dónde queremos llevar a nuestro país. Muchas gracias, Constanza. Juan Luis. Mira, yo aquí voy a hablar como historiador. Yo creo que el 15 de noviembre se firmó un pacto que en 50 años más se va a estudiar como una gran coyuntura histórica, ¿no? Se firmó algo que permitió una salida institucional a la gran crisis experimentada por el país, que creo que es una crisis que va mucho más allá del estallido social, es una crisis de gobernabilidad estructural. Y me parece que el pacto que se firmó ese 15 de noviembre abrió la puerta para darle una salida, digamos, institucional. Y desde esa madrugada yo me convencí que mi sector, la centro derecha, debía sumarse muy activamente al apruebo, porque me parecía que los problemas de ilegitimidad que tiene esta Constitución eran suficientemente amplios, suficientemente grandes como para que mi sector mirara con buenos ojos un cambio constitucional dentro de la institucionalidad. No me fue tan bien, pero creo que ahora mi sector está suficientemente abierto, creo, para encarar de buena forma el proceso constituyente. No empezando de cero. La hoja en blanco no es sinónimo de foja cero, pero sí significa mirar la Constitución con un ojo del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Y no solo con una mirada del siglo XX. Entonces, es una oportunidad histórica que tenemos como sociedad y como generación de poner al servicio del presente todo lo que hemos aprendido en las últimas décadas, pero siempre mirando hacia el futuro. Y creo que lo principal va a ser algo que dijo Constanza, aunque no lo mencionó en el detalle, es la redistribución del poder territorial. Siendo candidato por el Distrito 26 es impresionante la diferencia que existe en términos de recursos económicos y recursos políticos entre la capital, Santiago, y el resto de las ciudades. Ahí creo que nos vamos a jugar gran parte de la Constitución. Muchas gracias, Juan Luis. Y finalmente, Patricio. Mira, yo creo que si algún motivo tendría para ofertarme, digamos, por qué tendría que votar por mí, es porque de todas las convicciones que tengo, la más fuerte es mi infinito aprecio y admiración por la democracia. Y eso de alguna manera se llama curiosidad. Y yo no estoy aquí para imponer o llevar a esta Constitución las iluminaciones que tuve en una noche de desvelo. Yo estoy aquí para tratar de escuchar lo que esa ciudadanía a la que he querido conocer y con la que hoy día me estoy de nuevo acercando también en esta campaña quiere transmitir y llevar allá. Me interesa que sean el máximo de chilenos los que se sientan parte de este proceso que estamos llevando adelante. Y yo me comprometo, y creo estarlo diciendo con el máximo de honestidad, de que eso suceda, que lo que quieren sea escuchado, y la capacidad mía para llevarlo ahí y generar transformaciones reales, más allá de la fuerza con que se escuche lo que yo digo, sino que el que podamos avanzar en conjunto es una tarea que me interesa, me convoca y para la que creo además modestamente tener algún talento. Así que ojalá lo consigamos. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Constanza, Jolí, por habernos acompañado esta tarde y les deseamos mucho éxito también. Muchas gracias. Candidaturas. Gracias, Bárbara, gracias al equipo. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos también. Sigan junto a nosotros informándose y revisando nuestros contenidos en emol.com.